El lúpulo es un emblema para Bolsón, junto con la frambuesa son los dos cultivos más importantes. La cosecha suele comenzar a mediados de febrero, lo antes posible, como Ujú. para no terminar tarde. El lúpulo es un cultivo muy perecedero y en marzo ya nos empieza a correr un poco el tema de heladas dentro de la segunda quincena. Así que estamos exactamente en plena cosecha. Me gustaría decirte que estamos de la mitad un poquito más para adelante. De hecho, Ujú. algunos de los productores del Agopuelo ya han terminado. Ujú. En mi caso tengo la suerte de trabajar con todos los productores por el programa Cambio Rural del INTA, que gestiona la agencia del Bolsón. Esta semana he tenido una recorrida por Lago Puelo y el productor de más al sur ya había terminado. Ujú. En nuestro caso tenemos un poco más de superficie y un poquito más tardío diría que es. La Ujú. diferencia son unos pocos metros de altitud sobre el nivel del mar. Allá están a 200 y pico, acá estamos a 300 y pico, y eso influye en la maduración. Del Ujú. mismo modo, los productores de mallina ahogado son un poco más tardíos. Allí no estamos terminando, estamos un poco antes de la mitad. Bien, en estos momentos estamos en una chacra que está ubicada en el camino Los Nogales. En el camino de los Nogales, que sería el fondo del Valle del Bolsón, y estamos enfrente de una parcela bastante adulta, tiene más de 20 años, está plantada con la variedad Cascade, que es la variedad emblemática del Bolsón, si bien es una variedad norteamericana, es una variedad que se aclimató muy bien al Bolsón, dicho por el propio creador de la variedad, que visitó Bolsón en repetidas oportunidades, y bueno, se aclimató muy bien porque los rendimientos dan cuenta de eso y porque algunas de las enfermedades más temerosas del lúpulo, esta enfermedad genéticamente la resiste en gran medida, no por completo, pero en gran medida. Hernán, contanos cuántas chacras en este momento de la región están produciendo lúpulo. ¿Qué cantidad hay? Bien, si hablamos de chacras, tendríamos que decir que son 8, y si hablamos de productores, diríamos que son 5, es decir, 5 empresas, porque hay una empresa que tiene las chacras del Camino de los Nogales, pero Ujú. bueno, sí, diríamos que son 8 chacras, 2 en Lago Puelo, luego hay 3 en Mallina Ahogado, y tenemos otras 3 aquí en el Camino de los Nogales. Ujú. ¿Y qué cantidad de lúpulo se exporta desde el Bolsón? Se vende, Bueno, ¿no? convengamos que si bien todos somos conscientes del auge del crecimiento del sector artesanal, hoy yo creería que en la comarca hay, sí, tranquilamente más de 30 cervecerías. Si incluimos a los cerveceros caseros, con seguridad son mucho más de 100. Ujú. Pero bueno, sin embargo eso no llega a explicar ni siquiera, me animaría a decir que ni siquiera una tonelada de lúpulo. Posiblemente una y algo, pero con seguridad no es una tonelada y media. Y Ujú. sin embargo, en la comarca se producen 350 toneladas de lúpulo. Es decir, si bien Argentina es un país que nunca jamás se autoabasteció de lúpulo, a grandes rasgos creería que la estadística habla de que consumimos más o menos 1000 toneladas de lúpulo a nivel país, y en el Bolsón se producen, en el Bolsón Lago Puelo, se producen 350 y otro tanto que se produce en el norte de nuestra provincia, precisamente en la localidad de Fernández Oro, que es propiedad de Quilmes, que serán otras 100 toneladas. Más de la mitad del lúpulo que consumimos en el país, lamentablemente, se importa. Ujú. Bien, y este lúpulo aquí de nuestra región va directamente a empresas, a abastecer empresas, ¿cómo trabajan? Bueno, es en forma mixta. Este lúpulo en gran medida, los productores de lúpulo en gran medida viven de la empresa Quilmes. Siempre fue así. Cuando se Ujú. inició el cultivo en el año 48 en la localidad de Cipolletti, fue un impulso de Quilmes en una chacra propia de la empresa, y cuando llegó al Bolsón en el año 57, si no me equivoco, de la mano de los eslovenos Sinigoy en Lago Puelo, Budinek en el Bolsón y Risa también en el Bolsón, también en Mallina Ahogado, si bien eran productores independientes de Quilmes, eran productores chacras privadas, eran proveedores casi exclusivos de Quilmes. Y hoy por Ujú. hoy también se vive de Quilmes, aunque el sector artesanal crece y se lo abastece, pero bueno, más del 80% de la producción va a la empresa Quilmes. Claro, bueno, y lo que hablábamos también, el porcentaje de lúpulo que lleva la cerveza, que tampoco hace que sea un producto indispensable también en el momento de hacer la cerveza, ¿no? Es medio complejo. Claro, el lúpulo, si bien es el componente menor, Sí. o la levadura, si vamos a la cantidad, porque son Ujú. microorganismos, pero nada que ver con el volumen que se usa de malta o de agua. La cerveza es Mm. mayoritariamente agua, en segundo lugar malta, y luego tiene dos ingredientes totalmente indispensables y esenciales, que son el lúpulo y la levadura. En el caso
En el caso del lúpulo, por suerte todavía no se ha logrado desarrollar nada sintético que lo reemplace, y si bien las cervezas llevan, por decir una cifra promedio, en el orden, las cervezas artesanales podríamos decir que llevan en el orden de entre 1 y 3 gramos de lúpulo por litro, aunque cada maestro tiene su receta, pero más o menos diríamos que con 1 kilo de lúpulo se pueden elaborar entre 1000 o 300 litros de cerveza. Estamos hablando de muchos litros, ¿no? Muchos litros en comparación a lo que es el lúpulo. Sí, claro, correcto. Sí. Para ser que se producen 350.000 kilos, eso explica un poco toda la cerveza que estamos tomando. Estamos en un país con un consumo de cerveza totalmente creciente. Somos, creo que el 5.º país de la región, después de México, Colombia, Venezuela y Brasil. Argentina es el 5.º país en consumo, creo que estamos en 38 o 39 litros por habitante año, lo cual es muchísimo. Y bueno, y la demanda de lúpulo es creciente, pero la producción lamentablemente es estable. Por suerte no decrece, pero es estable. Bien, ¿y vos cómo ves? Si hay más inversión del Estado, ¿es factible poder esta producción ingresarla inmediatamente a lo que es el consumo, o sería complicado si hubiera más producción? Bueno, creo que es una pregunta compleja. Yo no me animaría a decir que con eso se solucionaría el no crecimiento del sector. Me parece que esto es parte de una realidad que vivimos y que todos conocemos, que tiene que ver con el crecimiento urbanístico, inmobiliario en la zona. Hoy las hectáreas de este lugar maravilloso están muy demandadas, con un alto valor de la tierra, que es lo mismo que le pasa a la frambuesa. También podríamos hablar de la mano de obra. Sabemos que para la frambuesa y también para el lúpulo eventualmente se trae gente de otros lugares del país. Está bien, es la época en donde más turismo recibimos. Marzo todavía, febrero, marzo, diríamos que todavía estamos en época, febrero especialmente, estamos en época turística, con lo cual el problema es complejo para que crezca el sector. Y además el lúpulo tiene toda una carga cultural. Me parece que no surgiría un productor de lúpulo de un día para otro, como puede surgir un productor de soja o un productor de ganadería vacuna. Entonces, la respuesta es compleja. Me parece que el costo de la tierra, y me parece que la incertidumbre, es un cultivo plurianual. Lo que estamos viendo es como si fuera un monte frutal, es decir, uno lo planta y tiene 2 años, prácticamente 2 años sin retorno, y ojalá que durante 8 años, por poner un valor mínimo, sea rentable, porque nadie inicia un monte de manzanas o una plantación de frambuesas o una plantación de lúpulo por 3 años. Esto no es un cultivo anual como un cereal. Con lo cual la respuesta es compleja, no me animo a darla. Creo que está vinculado con el alto precio de la tierra, con la dificultad, sí, posiblemente también la dificultad de herramientas financieras, crediticias, seguro que es parte de la explicación. El apoyo del Estado siempre es bueno, el programa del INTA suma su granito de arena. Estamos trabajando con el laboratorio de suelos del INTA de la Estación Experimental Bariloche, tratando de afinar un poco más la puntería en temas nutricionales, sobre todo porque no hacemos un producto orgánico, pero somos conscientes de que tenemos que entregar un producto lo más amigable posible con el medio ambiente. Por suerte hay mucha cultura por parte de los productores de lúpulo de abonar con abonos orgánicos. Es muy común que alguien abone 10 camionadas, es decir, 100 metros cúbicos de abono de chivo comprado en el Maitén o Hualjaina o zonas de estepa, que en otros países del mundo nos tomarían por locos por hacer una práctica así, semejante, con tanto movimiento de material cargado de materia orgánica y de agua. Y sin embargo hay mucha cultura. Si bien la plantación que estamos viendo tiene riego por goteo, y mediante el goteo no solamente se adiciona agua, sino que se adicionan algunos fertilizantes solubles, algunos orgánicos y algunos sintéticos. Por ejemplo, la fuente más barata de nitrógeno es la urea, que es soluble, es sintética, y bueno, sí, la adicionamos. De hecho, no estamos obligados a certificar orgánico por parte de nuestro principal cliente. Pero hay un gran cuidado hacia el suelo, que ya de por sí es riquísimo en materia orgánica, de los lugares más ricos del país, aquí en el Camino de los Nogales. Pero bueno, no sabría contestar cuál es la perspectiva de crecimiento del sector y cuál es la causa, pero creo que es múltiple. Hernán, y estas plantas que estamos viendo ahora, ¿cuánto tiempo llevan levantarte de tanta altura, digamos? Bueno, el ciclo empieza aproximadamente en septiembre, en donde ya aparecen los primeros brotes, para lo cual ya en ese entonces hay que haber terminado de colocar el hilo o estar... Claro, la famosa guía, ¿no? Exacto, la guía, lo que nosotros le llamamos el lúpulo, da un montón de brotes, se seleccionan algunos que se enroscan
o envuelven o entutoran, son las distintas formas de llamarlo, que se envuelven en cada hilo. Es decir, todos los años colocamos los 2 hilos, todos los años hay brotación alrededor de agosto y especialmente a partir de septiembre, y octubre y noviembre son meses con altísima tasa de crecimiento, a razón de 10 centímetros por día crece la planta, y siempre deseamos que para Navidad la planta ya llegue al alambre superior y se enrede en el alambre superior, y si se corta el hilo por viento, la plantita ya está agarrada al alambre, a la alambrada superior. Así que podríamos decir que en 3 meses la planta llega arriba. Luego ya entra en fase reproductiva y empieza a dar los laterales, que es lo que a nosotros nos interesa porque es donde carga las flores. Algunas variedades, como por ejemplo algunas plantas que luego seguramente vamos a poder observar, de la vieja variedad que llegó al bolsón en la década del 50, que es la variedad de Spalt. Son plantas que fructifican o florecen porque hay una discusión acerca de si la flor es un fruto, pero bueno, podríamos decir que es un fruto. Claro. Acerca de si el cono o fruto... En teoría es un fruto, en la teoría. Sí, pero... Sí. Fruto muy particular porque es verde, lo que gente pregunta, pero ¿esto qué es? Sí, ¿Una correcto. hoja? No, en realidad, bueno, pero llamarlo cono o llamarlo flor o fruto se entiende. Realmente las plantas son todas femeninas, es decir, no hay machos, son plantas dioicas, es decir, que son sexos separados. En el bolsón cultivamos plantas femeninas y en todo el mundo que produce lúpulo son plantas femeninas, no queremos machos, no queremos polen volando, no queremos fecundación porque la industria cervecera no quiere semillas. Es decir que estas flores femeninas sin fecundar, que llegan a llamarse frutos o conos, en algunas variedades, como les contaba, en Spalt hace una cabeza de bajo rendimiento arriba, y en la variedad Cascade, que tan bien aclimatada está acá en la zona, a veces tiene la virtud de fructificar en casi toda la planta, como es el caso de esta planta que estamos viendo. Bien, Hernán, en tu caso, ¿cuánto tiempo hace que estás trabajando con los lupulares aquí en la región? Bien, con los productores de lúpulo tendría que decir que hace poco tiempo, que es hace un poquito menos de un año o tal vez un año, momento en que se inició el programa de cambio rural para los productores de lúpulo de la comarca, y que me dedico al lúpulo hace aproximadamente 10 años. Bien, ¿has estado en otras regiones del país? ¿Has visto otro tipo de lúpulo? No, realmente he ido de visita a las plantaciones propias que tiene Quilmes, y eso es todo lo que tenemos en Latinoamérica, así que he tenido la posibilidad de visitar lupulares en Europa, pero bueno, restaría visitar en Estados Unidos, que son son el segundo país productor del mundo después de Alemania, así que bueno, sí, siempre es interesante. La verdad es que cada uno lo hace de una forma distinta, especialmente Norteamérica es un sistema productivo muy distinto. Según lo que me han explicado a mí, nuestro sistema es más europeo. Así que, bueno, queda mucho por aprender y es un sector que tiene mucha cultura. Los 5 productores que hay saben un montón, es decir que uno que es joven y apenas recién recibido tiene la suerte de aprender de ellos y tal vez hacer de nexo mediante los especialistas en suelos del INTA, y bueno, así que es mi caso, que me estoy formando.